Éxodo capítulo 2 y versículo 7. Si quieren marcarlo, si quieren resaltarlo. Yo les parafraseo la historia de un gran milagro. Un hombre de Dios que no hubiéramos conocido a menos de que dos mujeres se hayan puesto de acuerdo para cuidarlo, para protegerlo, para esconderlo. La historia bíblica que dice que yo les dije del libro de Éxodo es la historia de dos mujeres que tenían mucha fe y que ellas provocaron un gran milagro. La palabra dice que la madre de Moisés y la hermana de Moisés estuvieron en un tiempo terrible. ¿Cómo era el tiempo? El rey de la época, el faraón de la época, estaba loco de la cabeza porque él escuchó una profecía que podía nacer alguien que le mueva la estantería, su reinito. Y entonces mandó a matar a todos los recién nacidos, hebreos, judíos. Para ese tiempo, todo bebé varón que nacía moría, tenían que matarlo. Pero la madre de Moisés lo tuvo a Moisés en esa fecha, en una fecha conflictiva. Y yo quiero abrir un paréntesis acá porque no quiero dar por entendido que todos conocemos esta historia, por eso la estoy parafraseando. Pero Moisés nace en un tiempo donde vos decís tendría que haber nacido en otro mes o tendría que haber nacido después. Sin embargo, en el tiempo de la crisis, Dios envió un gran siervo a una ciudad que vos decís se equivocó, lo hubiera mandado a otro lugar, pero lo mandó a una zona de conflicto. Y yo quiero que sepas que puede ser esto una semana de conflicto, un mes de conflicto, sin embargo, hay algo que Dios quiere hacer que nazca en tu vida, que nazca en tu corazón, que nazca en mi vida, en mi familia. Y por más que diga, qué lástima que vino en esta época donde el horno no está para bollos, si Dios lo mandó, decirle que tenés al lado, no lo rechaces. ¿Cuándo vas a encontrar el momento? Yo crecí en esta iglesia y conozco gente que ya no tiene ni muela ni pelo en la cabeza y que todavía se pregunta cuál es mi ministerio. Gente que está esperando el momento oportuno y ese momento nunca va a llegar. Un día dijiste cuando tenga novia, después tu novia te dijo, o el ministerio yo, y como sos un pollerudo te fuiste con tu novia o viceversa. Y después te casaste y tuviste hijos, y después tus nietos, y después tu tataranieto. Y así. Y después porque era tu trabajo, y antes era porque no tenías trabajo, y después porque esto, porque el otro. No hay un momento específico en el cual decimos, ahora está todo bien, la cancha está abierta, salgo a hacer lo que Dios me dice. No, hay gente que es provocadora de la fe que agarra un momento terrible como este para decir, yo no voy a negar que Dios me dio una bendición, yo no voy a negar que hay una grandeza acá dentro que está palpitando y yo sé que no soy yo, que es el poder del Espíritu Santo dentro de mí, que quiere que deje de postergar lo que vengo postergando hace años, para empezar a cumplir con el llamado, la comisión, mi sueño, el anhelo, compartido, la bendición familiar, lo que sea, pero es hora de que lo hagas. Nunca llegará el momento oportuno. Oh, el día que toda mi familia me diga, tú eres el escogido, ese día será, hermano. No, tu tía la loca, Pocho tu primo, no te van a querer nunca. Hay gente que nunca va a creer que Dios hizo la obra en tu vida. Hay gente que cuando les prediques se te van a reír en la cara. Sin embargo, Dios dice, no importa, este es el tiempo, es el momento, es hora de que levantes cabeza. Hay dos clases de cristianos en la vida, los que navegan y los que flotan. Preguntale a que tenés al lado, ¿cuál sos vos? Dios, tirame aunque sea una madera. Y Dios te la tira, pero no es para que te quedes a vivir en la madera. Eso era una época. Vos tenés que navegar. Vos tenés que estar ahí. Había un corito que cantaba mi abuela que decía, Dios tiene un barco que navega en alta mar. Si vos lo sabés, tenés más de 30. Más de 40 también. Y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan. Vos tenés que estar arriba de la barca. ¿Qué haces ahí flotando con Wilson ahí en el agua? La cosa no está buena, pastor. Dale. Ese es buen indicio. Para que hagas lo que tenés que hacer, lo que Dios puso en tu corazón. El miedo no puede paralizar a la gente de fe. A veces hablamos como gente que no tiene ni fe, ni Dios, ni esperanza. Y Dios nos da una palabra y decimos, no se puede, no, es imposible, no, porque... Y hay palabras que tenemos que sacar de nuestra boca aunque tengamos grandes batallas. Ahora Moisés nace en un tiempo donde los niños
los mataban. Pero dice la palabra que la madre no permitió que lo maten. Y acá hay cristianos y cristianas que no tienen que permitir que maten su milagro. Cuando Satanás viene a darte batalla en un área de tu vida y vos le decís, ya estoy cansado, no voy a pelear. Satanás dice, ya me respondiste, me diste terreno, esto es mío. Pero cuando nosotros peleamos, aunque no tenemos fuerza, ¿vieron lo que dice la palabra? Resistid al diablo y el diablo no dice ganale al diablo, dice resistí al diablo. O sea, es como que estén abriendo una puerta y yo me estoy acá del otro lado y la golpean y parece que se abre, pero yo estoy resistiendo. Dice resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa cuando no resistimos, cuando estamos de capa caída? Permitimos que el diablo mate nuestro ministerio, nuestra finanza, nuestra familia. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que la madre de Moisés lo escondió a Moisés por 3 meses. Y eso es difícil, porque ¿cómo escondes un bebé recién nacido que por cualquier cosa llora? Humanamente es imposible. Más en los primeros meses donde llora, donde toma el pecho de la madre cada 40 minutos. Es casi imposible, pero la madre lo logró. Y si ella lo logró, vos también lo vas a lograr. ¿Me estás creyendo o no? Si la madre de Moisés lo logró, vos lo vas a lograr. No, pastor, cuando Satanás se entere de esto me mata. No. La madre de Moisés, calculo que estaba anémica, escondida con él. Así que un día se tiene que poner de acuerdo con la hija, con la hermana de Moisés. Y en esta historia hubo un acuerdo. Y yo he leído toda la Biblia varias veces. Y cuando hay acuerdos, grandes milagros ocurren. El problema es que Satanás tiene siempre la intención de dividirnos. Y cuando él rompe acuerdos, se rompen milagros. Y acá se cumplió lo que dice la palabra. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí pasó. Decirle a que tenés al lado, el año que viene no quiero pelear con vos, decirle. Ya peleamos bastante todo este año. Subimos y bajamos de la oficina del pastor. ¿Cuántas Santa Cena nos pedimos perdón? Che, perdónenme los santos acá. Pero, ¿qué te parece si hoy hacemos un acuerdo de fe? A mí me gustaría ligarme con vos. Yo creo que Dios me dio algo para que vos llegues más lejos. No sé si yo voy a ir más lejos, pero yo sé que Dios me dio palabra para que pueda llegar más lejos. Todos los días hablo con gente, con necesidades, pero cuando nosotros nos ligamos como iglesia, ahí es cuando nos volvemos una sola iglesia. Esto puede estar lleno, pero si estamos divididos, ¿se acuerdan? Si somos muchos pero no somos uno, somos pocos. Si somos pocos pero somos uno, somos muchos. Satanás basura entra para dividirnos. Pero si nosotros nos unimos, nos ligamos en la fe, como la madre de Moisés y la hija, los sueños no se mueren. ¿Cuál es la mejor liga entre hermanos? Es cuando alguien te dice, yo me voy a ligar para que tu ministerio se cumpla. No es, yo te voy a pisar para que mi ministerio se cumpla. Yo crecí con un par de cristianos que llevaban ese lema. Te piso para que Dios me levante a mí. Te paso, correte porque te paso por arriba. Pero eso no es así. No es así. Cuando vos te ligás con alguien para que ese alguien Dios lo levante, Dios la levante, ahí estás entendiendo el Evangelio. Cuando un día te pones de rodillas y le pedís al Señor, si me vas a dar algo a mí, dale el doble a fulano, ahí Dios te está viendo y te dice, al fin entendiste, cabeza de choclo. Yo digo por mí, no por ustedes. Al fin entendiste, Isaac, tenés 35 años de iglesia, nunca oraste así, al fin estás entendiendo, era hora. ¿Sabés cuánta gente me pidió ser bautizado otra vez? Yo no lo puedo bautizar de nuevo porque no está escrito en la Biblia. Si Jesús se hubiera bautizado, vos decís, y Jesús fue llevado al Jordán, y después fue llevado al río de Betel, y después fue llevado al río de Tigre. Entonces sí, lo bautizamos. Pero resulta que lo bautimos una vez. Pero hubo gente que acá se tiró a la pileta porque lo obligaron, porque le dijeron que sí, porque no quería quedar de menos.
Yo sé que hay pastores que lo hacen, pero vamos a hacer lo que dice la palabra. Lo que vos necesitas ahora es el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y después lo que dijo Pablo, el bautismo en la sepultura, en la muerte de Jesucristo. Eso es muerte de voluntad. Así que hagamos acuerdos de fe. Que Dios nos levante a todos. Decirle que tenés al lado, si Dios no te bendice a vos, que no me bendiga a mí tampoco. No, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Viste? ¿Te cuesta? No, yo quiero que Dios me bendiga porque yo estoy en obediencia, porque la obediencia, porque yo hace... No estás preparado, no estás preparada. La hermana de la madre de Moisés le dijo a su hermana, vamos al río, averigua a qué hora la princesa, la hija del faraón, se baña ahí y vamos a hacer una canasta de mimbre y le ponemos un poco de brea y lo mandamos a Moisés ahí. Y yo creo que le habrá dicho, estás loca, se lo van a comer los cocodrilos. Y alguien tuvo que decir, si Dios lo libró hasta acá, Dios también lo va a librar en el río. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es mi miedo? Si Dios nos guardó acá, ¿no nos va a guardar mañana? Oh, pero ahí hay cocodrilos. Y hace un rato había egipcios, espías que te buscaban para matarte. Alza tu mano al cielo por un momento y movela, porque hay personas que Dios hoy las va a lanzar al río. Está infestado de cocodrilos, te aviso, pero Dios te va a lanzar. No dice la palabra que el Señor nos va a mandar entre medio de lobos, pero no dice que vamos a morir. Él estará con nosotros. Decí conmigo, Dios estará conmigo. Hermanos, a muchos a lo mejor el Señor nos meta en el Nilo entre medio de la hechicería, entre medio del fuego. Pero nada te va a pasar. Decilo conmigo, nada me va a pasar. Hermanos y hermanas, si estamos en la cesta de Dios, nada nos va a pasar. El problema es si vos te tirás a nadar porque querés al Nilo. Pero si vos estás en el propósito, nada te va a pasar. Dios te va a sustentar, vas a sentir el ruido de los dientes, clac, clac, pero nada te va a pasar. Hermanos, la mamá de Moisés, la tía de Moisés, la hermana, ellos creían en locuras de fe. ¿Quién cree en locuras de fe acá? Nosotros tenemos que creer en locuras de fe. Preguntarle al que tenés al lado, ¿tenés alguna idea loca de fe? Si es un cristiano promedio, está tranquilo aquietando la conciencia congregando los fines de semana. Pero si es un cristiano que con el espíritu adentro, ¿sabe las cosas que pasan por esa cabecita, por esa fábrica? Y más cuando es gente que está así, mire, topacio. Cuando el pantalón tiene bolsillos. Porque una visión de fe no se trata de billetera, se trata de fe. ¿De qué se trata? Cuando Dios te llama a hacer algo, nunca te va a preguntar cuánto tenés. Te va a preguntar cuánto crees. ¿Cuánto crees? Los egipcios odiaban a los judíos. Así que jamás un egipcio iba a criar a un judío. Pero la mamá y la hermana de Moisés creían que un milagro podía ocurrir. Ellas creían que hasta la mente de un egipcio endemoniado y el corazón de un egipcio endemoniado podía cambiar por el poder de Dios. Pero el tema es que lo estamos creyendo. ¿Vos lo crees? ¿Crees que Dios le puede cambiar el corazón a ese endemoniado que ahora se te está cruzando por la cabeza? A esa endemoniada. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era chico, la iglesia estaba allá, se preguntaba, ¿alguien tiene un testimonio? Y era como 15 minutos de fama. ¿Se acuerdan? Decían cada disparate algunos. Pero 2 por 3 había alguna viejita que decía, le doy gracias a Dios porque hace 20 años que estoy orando por mi hijo y hoy llegó al camino del Señor. Y yo decía, ¿20 años orando? ¿20 años? Sí, 20 años. Y por ahí hoy no oramos ni 20 minutos por un hijo. Y ella 20 años.
15 años orando por mi marido. ¡Wow! Y hoy está acá, 15 años. Ellas creían que el poder de Dios podía hacerlo, cambiarlo todo. Solo era cuestión de perseverancia. Y la madre de Moisés creyó. Y yo quiero que creas hoy que si ellas pudieron creer que Dios podía cambiar el corazón de una egipcia, Dios va a poder cambiar el corazón de los tuyos. Dije que Dios puede cambiar el corazón de tus hijos, de tus nietos, de tu esposa, de tu esposo, de quien sea. Dios lo puede cambiar, hasta de tu patrón es endemoniado, tu patrona, Dios lo puede cambiar. Hasta te va a aumentar el sueldo en diciembre, ¿cuántos lo creen? Si vos no lo creés, decirle al Señor que me dé esa bendición a mí. Hay cosas que Dios las va a cambiar. La mamá de Moisés le delegó la tarea de llevar a Moisés a la hermana, al Nilo. Y dice que en una correntada, ese día en el río, ella soltó a la canasta con Moisés. Y Moisés llegó justo donde estaban las princesas del pueblo de egipcio. Y una de las princesas corrió a agarrarlo. Y dice que cuando la egipcia lo vio, se dio cuenta que el bebé era hebreo. Y ahí estaba la hermana de Moisés. Ella se arriesgó a correr a donde estaba la princesa. Y aunque es una esclava, le sugiere algo a la princesa. Alza tu mano al cielo. Si vos tenés fe de verdad, le vas a sugerir cosas a tu patrón. Le vas a sugerir cosas a tu jefe de planta, a tu jefe de trabajo. Le vas a sugerir cosas a clientes. Yo he escuchado grandes testimonios en esta semana sobre eso. Dios te da autoridad, ella la tendrían que haber matado los guardaespaldas por acercarse a ella. Sin embargo, Dios le había dado una autoridad, la fe de ella había crecido de tal manera que ahora hasta la princesa escuchaba lo que ella decía. Alcé esa mano en alto, vas a hablar y te van a escuchar. Hay gente que por el pecado y por la duda y la incredulidad, el mundo espiritual te silenció y cuando hablas nadie te escucha, pero lo que Dios va a encender a través de la fe que te dio va a hacer que te escuchen. Decilo conmigo, voy a hablar. Y el mundo espiritual me va a escuchar. Voy a hablar. Y muchos me escucharán. Porque hay palabra de fe que Dios puso en mi boca. ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso al Señor. Amén. Así que cuando te propones cosas en fe, Dios abre hasta las puertas más cerradas. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ver grandes milagros? Hay que ser un atrevido de la fe. Hay que ser una atrevida de la fe. Yo les conté lo que dice Mateo 7:7. Insistí. Pedí, buscad. Llamá. Pedí, buscad, llamá. Pedí, buscad, llamá. Pedí, se os dará. Buscad y os haréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Insistí. No, si yo ya fui en 1890 y nunca más fuiste. Insistí. Hay que insistir. Hay gente que tiene que retomar algo de lo que te dijeron, no estás apto para esto. Y era tu sueño, pero lo dejaste. Tenés que insistir. Cuando el cristiano es muy reservado, pierde cosas tremendas. Porque para ciertos milagros, decirle a alguien, hay que ser un caradura. ¿De verdad? No sea caradura, hermano. Dios te dice hoy, me hago cargo, tenés que ser un caradura de la fe. No, pero me da vergüenza. Vos tenés que entrar. Tenés que entrar, tenés que declararlo, tenés que profetizarlo, tenés que tomarlo. Ahí es donde digo, ¿hay coraje para provocar milagros? ¿Hay coraje para tomar cosas por la fe? Hoy el Señor a muchos les está contando por qué no están recibiendo los milagros que tanto anhelan. Hay gente que le está pidiendo al Señor lo mismo. Y el Señor te dice, yo no soy sordo, ya te escuché. Ahora vos tenés que ir a poseerlo. Yo ya te escuché. Ya te escuché. Y ahí está Moisés.
Ya ni entra en la canasta, tiene barba, pelo largo. Hay gente que lo postergó a Moisés y ya está, ya pasaron los 3 meses y no lo quiere soltar. Y hay que soltar. ¿Qué hay que hacer? Así que si hay algo que Dios nos tiene que liberar es de la cobardía espiritual. De la cobardía espiritual. De todo lo que no nos deja ser valientes en la fe. Todo lo que no nos deja ser valientes en la palabra. La tía de Moisés le dijo a la egipcia: quédate tranquila que yo te voy a buscar una nodriza para que te ayude a criar al bebé. Y dice que la egipcia le dio lo que, le dice: está bien. ¿Y a quién fue a buscar? A la madre de Moisés. Decime si estas dos no eran una manga de loca de la fe. Una le dice: te busco una nodriza, y es la madre, y lo cría la madre. O sea, fue un plan de fe arriesgado, lo hubieran matado a las dos, pero se arriesgaron, escribieron un plan y Dios las respaldó. ¿Saben lo que dice Habacuc? Cuando tengas una visión, escribilo en una tabla. Y cuando arranque va a arrancar lento, se va a poner más lento, pero al último se apresura. Pero hacelo. Escribilo en la tabla de tu corazón. Porque llega el momento. Así que Dios está levantando a mujeres como esta. ¿Hay alguna mujer de fe hoy que vino a esta reunión de este sábado? La madre de Moisés terminó cuidando a Moisés y eso no fue una casualidad, como dicen los ateos. Esto fue una sobrenaturalidad de Dios. ¿Y saben lo que pasa? Los años pasaron y Moisés se crió en la casa del faraón, en la casa del hombre que mandó a matar a los niños. A partir de ese día, Moisés dormía en cuna de oro. Tenía toda la plata el faraón. Tenía juguetes que se lo compraban ahí en Zebra. Pañales de último modelo, chupete de cadena de oro. Ahí comía la mejor comida. Usaba Kenzo para bebé, estoy seguro. La fe de 2 mujeres trajeron la prosperidad para un niño. Hay mujeres que caminan en la duda y no le creen a Dios. Y mañana lo que padecen tu incredulidad son tus hijos. Es fuerte lo que estoy diciendo. Es fuerte. Pero cuando hay madres incrédulas, hay hijos que padecen. Si vos sos mamá, tenés que ser una mujer de fe. Tenés que tener fe. 2 mujeres alejaron la muerte, alejaron la miseria y soltaron prosperidad sobre todas las áreas, sobre un bebé. Así que Moisés, Dios lo sacó de la pobreza y lo llevó al oro. Alza tu mano al cielo. Eso Dios va a hacer con tus hijos. Eso Dios va a hacer con mis hijos. Señor los saca de la pobreza y los lleva al oro. Dios los saca del muladar y los lleva a una prosperidad abundante. Dios los va a sacar de lo justo y los va a llevar a lo mucho. Ellos no entienden. Moisés no entendía, era un bebé, pero la madre y la hermana sí entendían. Y si vos lo entendés, tenés que correr en esa fe. Este año tenés que terminar en obediencia en todas las áreas. En una prosperidad divina del alma, como dice Juan, deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma, pero tu fe lo va a hacer. Decí conmigo: a mí me va a pasar, vamos. Hoy el Señor nos está pidiendo algo. Suelten la canasta. Y eso es lo más doloroso para una madre. Tanto que la hermana fue y lo soltó. Ella no lo podía ver. No podía agarrarlo al hijo y tirarlo ahí porque sí, en el río. Pero si no soltaba la canasta, el milagro no ocurría. Mirá si ella no suelta la canasta y a Moisés lo matan. ¿Quién abre el mar en 2? ¿Quién provoca las 10 plagas? ¿Quién lleva a la gente las tablas de los mandamientos? ¿Quién? Una cadena de milagros se hubiera destruido. Así que si nosotros somos desobedientes y no soltamos la canasta, los milagros no pasan. Hay que soltarla. Y vos decís: es mío. No, Dios te dice: yo te la presté. No es tuyo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Herencia de Dios son los hijos. La gloria de los padres. Pero herencia de Dios. ¿De quiénes son? De Dios.
de Dios. Entonces tus hijos son de Dios. Lo que Dios te dio es de Él. Y Dios te dice, soltalo. Pero ¿quién lo va a cuidar como yo? Y Dios dice así, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos. Si vos que a veces estás con un pie en el cielo y en el infierno, sos bueno con tus hijos, cuánto más el Padre. Si vos lo cuidás, cuánto más el Padre. Hay gente que tiene que dejar a sus hijos en las manos de Dios. A mí me pasa que mi hijo mayor tiene 13 años, pero algún día tendrá más, 20, 30, y su papá seguirá joven como hasta ahora. Pero tendrán que tomar su decisión y ser responsables por las determinaciones que tomen. Pero hay padres y madres que les gusta hacerse mala sangre y se ponen entre medio cuando Dios quiere golpear con martillo, que golpea la piedra y medicina para sanar el corazón. Y Dios te dice, ¿sabes por qué no hago la obra? Porque te vivís poniendo enfrente. Hay veces que te voy a necesitar, dice el Señor, y otras que me vas a tener que dejar trabajar. Y hay obras que se están retrasando por eso. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Decirle a que tenés al lado, deja trabajar a Dios tranquilo. Hoy hay alguien que tiene que soltar algo. ¿Cuál es mi Moisés, pastor? Quédate tranquilo que ahora Dios te lo va a revelar. ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Cuál es tu Moisés? Eso que valorás, que esperaste hace meses o años, lo tenés, lo gestaste, lo tenés, pero que vos sabés que Satanás te lo va a matar en cualquier momento, lo querés esconder, pero Dios te dice dámelo y vos estás en una lucha. Dios dice, es hora que lo sueltes. Es la única manera, dámelo a mí. Dios te dice, abrí tus ojos, no te lo está pidiendo cualquiera. Te lo estoy pidiendo yo que te lo di. No hay un registro bíblico que Dios le dio un hijo a uno de sus siervos y después lo mató. ¿Se acuerdan Génesis 22? Dios le pidió a Abraham a su hijo. Pero cuando Abraham estaba dispuesto a matarlo, el Señor hizo que frene su mano y le dijo, no, yo te probé porque lo que vos más anhelabas era tener un hijo y yo te lo di, pero cuando te di un hijo, amaste más la promesa que a mí. Lo pusiste en primer lugar a Isaac que a mí, entonces yo te lo pedí porque quiero todo tu corazón. Porque hace tiempo, Abraham, que no le tomás pulso a tu llamado. Y resulta de que lo que más amás es ahora la promesa cumplida, tu milagro, y a mí me dejaste un costado. Así que dame tu hijo. No es que yo te lo pedí para matártelo, no. ¿Saben lo que significa Isaac? Risa. No es que Dios le pidió a Abraham, dame tu risa ahora, desde ahora te voy a sacar la alegría, no. Dios quería que vuelva a recordar quién era Dios para él. No, nada peor que Dios nos dé la bendición que añoramos y después dejamos a Dios en segundo lugar y nos quedamos con la bendición. Y eso le pasó a Abraham. Dejó de levantar altar, dejó de dar sacrificios al Señor. Así que en Génesis 22 Dios le pide un sacrificio, pero ahora era su hijo. Dios le estaba diciendo, sacate a tu hijo, sacalo del lugar que me corresponde a mí. Sácalo. ¿Saben por qué? Porque Dios no está preparado para ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. O Él es primero o Él no es nadie. Ni siquiera entra en un ranking de 1, 2 o 3. O es o no es. Dios te dice, quiero tu confianza. Y yo te voy a mostrar mi gloria. O podés criar a tu Moisés, a tu sueño en la cautividad, podés cambiarle nombre, disfrazarlo, pero te vas a perder la victoria. Yo
Anduve paseando por varias escuelas, pero una de las escuelas que fui fue acá a las 5 de Baires y conocí a un hombre que era un indigente y que había sido no me acuerdo bien si era un diácono, un anciano de una iglesia, pero sabía un montón de la palabra y esto y lo otro y me contaba historias tremendas, me contó. O si tenía un montón de cosas, pero nunca se había determinado. La cuestión es que lo que Dios le había dado a él era grande. Pero él escondió lo que Dios le había dado y se quedó en la nada. Así te vas a encontrar mucha gente con talentos, con dones, con carisma, con gracias. Pero lo escondieron. Y quedaron en la sombra y no pudieron bendecir a mucha gente. Hay gente que camina en la falsa humildad. Y Dios le dio cosas y las tiene escondidas porque te enseñaron la falsa humildad. Y ahí el Señor quiere sacar a la luz. Hay un texto de la Biblia que dice que hay cosas que no vimos, que Dios las tiene preparadas, que las va a sacar a la luz, que son cosas nuevas. ¿Cosas qué? Cosas nuevas. Pero ¿por qué nos aferramos a lo viejo? Hay gente que se aferra a lo viejo y no hay nada mejor que lo nuevo. ¿A quién le gusta recibir regalos, cosas nuevas? A nadie, mira, yo soy el único endemoniado. Y bueno, cosas nuevas. Mi abuelo Osvaldo tenía un pullover tipo el de Freddy Krueger y todo cosido, todo. Y en una foto de revisando las cosas de mi mamá cuando era chico, encontré que mi mamá estaba embarazada, creo que de mi hermana Tamara, y mi abuelo en el fondo tenía el pullover ese ahí. Y hasta antes de la pandemia andaba con el pullover ese. Y resulta que le compraban pullovers para que se ponga, pero él no se los ponía. Andaba con ese que tenía vida propia, el pullover ese. Y un día se lo metieron en una bolsa de basura y lo tiraron a la bolsa de basura. Mi abuelo tiene 91 años. Lo dejaron ahí al pullover y les compraron unos pullovers nuevos ahí. Y bueno, se lo pusieron y tenía medio cara de... ¿Qué cara está la cebolla? No le gustaba. Pero ya está, tenía que usar los nuevos. Esa noche o el otro día, no me digan cómo, pero como que el pullover lo llamó y mi abuelo supo que estaba en tal bolsa de basura, la abrió afuera, rescató su pullover, se reencontraron después de unas horas y volvió a su cuerpo y fueron uno y ahí están felices los dos ahí. Ese pullover pasó por cuántos gobiernos, dictaduras, guerras, todo. Así que oren por mi abuelo, les pido oración por él. Así hay gente como mi abuelo. Sácate ese pullover ya, hermano. Está con el hilo por acá, ya. Cosas que Dios te dice, tengo lo nuevo. Y vos, no, que las cosas me las enseñaron así, son así. Hay gente que está acostumbrada al maltrato y vienen acá, vos la tratás bien y te dicen, me voy porque acá me tratan muy bien. Yo fui a una iglesia a predicar un día y el pastor me dice, antes de entregarle al pastor Isaac, quiero leerle algo. Yo digo, va a dar una meditación. Y dice, voy a leer la lista de los hermanos que deben en el buffet de la iglesia. Hermano Jorge Díaz debe 10.000 pesos de pisetas. Hermano Cristian Heredia debe 5 bandejas. Y así tuvo 20 minutos. Y la gente, amén, decía. Imagínate, yo subía a predicar, era remar en dulce de leche, esa reunión. Y el pastor, la gente nada, ¿eh? Un día voy a predicar, a enseñar a un lugar y llevaba unas carpetas. El pastor me dice, Isaac, traete 50 carpetas. Mandé a hacer 50, las llevaron. Y compraron 30 carpetas, quedaron 20. Y termina la reunión, el pastor llama a un
colaborador y dice, llévate al pastor Isaac a la oficina, dice que me voy a quedar un ratito, y me llevaron. Y yo de la oficina escuchaba al pastor que le gritaba a la iglesia, ustedes son tontos, me hacen quedar mal, quedaron 20 carpetas y no había ningún problema. Me hicieron acá, ¿para qué me hacen pedir carpetas si no las compro? Y yo le digo, le grito acá a un hermano y me meten una denuncia, me llevan preso acá, me ahogan en la pileta. Y allá la gente decía amén. Amén, pastor, decía. Che, preguntale que tenés al lado, ¿no serás vos uno de esos, hijo del rigor? Si no me dan con un látigo, Dios no me habló, ¿por qué? Y después vos andás los latigazos limpios por ahí, nadie, y la imagen de Jesús está borrosa. Así que Dios te dice, moviliza tu fe. Ya cumplió el tiempo del suéter, ya pasó. Es hora de que agarres lo nuevo de Dios. Y Dios tiene lo nuevo. ¿Cuántos lo quieren? Ponete de pie entonces.